Hola, ¿cómo están? Bueno, primer videíto del curso de Economía Política 2, Comisión 3. Miren con qué camiseta, ¿eh? Bueno, vamos a vamos a empezar. Yo este curso lo suelo desarrollar con este libro como base, que es mi sexto libro, Argentina entre las disputas de poder 2012-2019. Aclaro que se puede utilizar cualquier tipo de bibliografía. Yo también voy a enviar todos mis escritos y materiales. Y por supuesto que suma utilizar material externo también, ¿sí? Es decir, si ustedes me preguntan qué es lo mejor que pueden hacer, bueno, leer todo lo que yo les mando y además otro tanto, ¿sí? Eso sería lo mejor de todo. Para alguno que dice, no, yo no quiero usar la bibliografía que da Julián porque, no sé, porque no me gusta. ¿Se puede aprobar la materia sin leer el libro? Sí, también, ¿sí? Ahora, ¿qué recomiendo yo? Si lo escribí yo el libro, ¿qué te voy a decir? Eh, bueno, no, yo creo que, digamos, es un buen libro, es interesante, digamos, el desarrollo, porque va contando todo lo que estuvo en la mesa de los argentinos durante ese periodo 2012-2019, que es súper interesante. Obviamente, enriquecido con análisis históricos, ¿sí? Sin lo cual es imposible comprender los hechos de cualquier momento histórico, de cualquier periodo histórico. Es imposible entender por qué las cosas fueron así y no de otro modo. ¿Por qué no pudimos desde el Estado llevar adelante el tema de la pandemia mucho mejor? Y porque arrancamos el gobierno con cesación de pagos, arrancamos la pandemia en cesación de pagos, con una inflación espiralada terrible, con un problema de desocupación importante, con la industria parada, con muchos organismos y empresas del Estado productivo desmanteladas o desfinanciadas. Entonces, y con un nivel de endeudamiento atroz, que había llegado al límite. Entonces, imagínense que nosotros teníamos una deuda incrementada por el gobierno de Macri en 130.000 millones de dólares, de lo cual nada quedó para nosotros, porque todas se la fugaron. Imagínense si hubiéramos tenido una deuda externa, como cuando terminó el gobierno de Cristina, una deuda externa en moneda extranjera de 70.000 millones de dólares, y hubiéramos pedido 5.000, 6.000 millones de dólares. Ya está. Todos los problemas solucionados. Entonces, analizar. Sí, la verdad que el gobierno de Alberto Fernández fue un desastre por esto. Puede ser que haya muchas cuestiones por las cuales es un desastre, pero digamos, tenés que analizar desde dónde partís, ¿sí? Si no, no se puede entender nada. No se puede entender absolutamente nada. ¿Por qué hoy tenemos una inflación del 40 y pico por ciento? Porque Alberto Fernández es un desastre. Puede ser que sea un desastre Alberto Fernández, pero hay una historia previa, ¿sí? Entonces, para poder entender, hay que historizar.
¿sí? Por eso mi libro anterior, que muchos de ustedes lo leyeron, el que le interesa se lo puedo mandar por PDF, del país dividido de la Revolución Cultural. Ese libro empieza con una frase de Perón que dice: cuando uno conoce el pasado, que es la historia, y consigue penetrar el presente, que es la realidad, ya intuitivamente está lanzado hacia el futuro y puede prever lo que no pueden prever los que carecen de esos conocimientos. Entonces, sí, es imprescindible para poder pensar, historizar, ¿sí? Saber cuál es el pasado, lo anterior del inicio de un determinado periodo, ¿no? Y por eso es muy interesante, siguiendo justamente con esa línea, la primera parte, que son los primeros 3 artículos, o 2 artículos, sí, tres artículos, o sea, son especialmente 2 de los 3, pero bueno, que son, me refiero al nivel de actividad y la distribución de la riqueza, más allá de la inflación y el dólar, y que me parece clave para entender décadas, en un solo artículo, salir del ajuste para recuperar el país, ¿sí? Es un artículo, este último, que yo lo escribí en el 2012, me parece. Diciembre del 2012, ¿sí? Yo la verdad que pensé que lo escribía para una cuestión explicativa del pasado. Y lo que no sabía es que estaba escribiendo futuro, porque salir del ajuste para recuperar el país terminó siendo un artículo de pasado y un artículo de futuro también, porque la verdad que cuando lo escribí jamás hubiera pensado en ese momento que iba a volver un periodo tan destructivo en la historia argentina como lo fue el periodo donde gobernaron las corporaciones y el imperialismo neocolonial a través de Macri durante 4 años devastadores. Y entonces donde esto volvió a tener vigencia. Lo que pasa es que, claro, después vino un ajuste mayor, digamos, ¿no? Un ajuste mayor durante el gobierno siguiente, o sea, el gobierno de Alberto Fernández, que fue por la pandemia, ¿no? Que hubo que hacer cuarentena, aislamiento social, disminución de actividad y demás cuestiones, restricciones a la actividad y demás. Pero bueno, vamos a empezar a analizar un poquitito todo esto. La verdad que no sé cuántos videos voy a mandar por semana. Algunas semanas por ahí mandaré 1, otras semanas mandaré 2. Esta semana voy 1 con así que bueno, eso, vamos viendo. También voy a ir tanteando a ver cómo viene la velocidad de incorporación al grupo y todo eso. Esta es la primera semana, o sea que bueno, está permitido estar un poquito más relajado que lo habitual. Pero aclaro algo. En el transcurso de esta semana también voy a mandar el cronograma con el plan de trabajo y las fechas de los parciales. ¿Cómo van a ser los parciales? Todavía no lo sé. Ustedes por rumores conocen cómo fue mi modalidad de examen hasta ahora. Seguramente que voy a hacer algún pequeño cambio, alguna pequeña modificación, alguna indispensable innovación. Así que bueno, no tomen lo que les cuentan que pasó, porque será distinto, aunque sea por poco, pero será distinto. Y eso poco en realidad es mucho, porque yo estoy aprendiendo a exigirles.
digamos, a exigirle que, porque obviamente un parcial domiciliario, y es fácil hacer, o copiar, pegar, o hacerlo entre dos, hacerlo entre tres, qué sé yo. Ahora, leer al final, alguno piensa que sí, ya al cuatrimestre pasado ya entendí la forma para evitar esa transfugiada, que digamos que la hace muchos, es decir, un curso de 50 personas. ¿Y cuánto te hacen la transfugiada? Y cerca de un 20%, ponele, o sea, 10, 15, 8. Bueno, entonces yo lo que intento ir aprendiendo, ir mejorando es justamente la forma de tomar, y que el que leyó aprueba, y el que no leyó no aprueba, porque es así, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Vayan leyendo desde el primer momento, o sea, desde hoy. Bueno, dicho esto, vamos a arrancar con el primer capítulo, que es el nivel de actividad y la distribución de la riqueza, que cuenta de alguna manera la virtud del keynesianismo, ¿sí? Por ponerle algún título, ¿no? Acá cuenta que obviamente soy el mismo, la misma persona con los mismos valores. Bueno, pude haberme dado cuenta de algo y pude haber cambiado también, pero bueno, no es el caso. En cuanto a valores y a comprensión histórica, estoy en la misma línea, y fue en ese sentido un acierto todo lo que escribí en mi primer libro. O sea que desde mi primer libro, que se llama Los problemas de la macroeconomía, publicado en el 2008, lo empecé a escribir en el 2002. O sea, hace 20 años que estoy escribiendo. De hecho, tengo un libro terminado por publicar este año y otro libro que es la continuación de este, mi octavo libro que es la continuación de este es mi sexto, el octavo es la continuación de esto, el séptimo es otra cosa, es un libro de turismo, Las aventuras de Aztequita, Las aventuras de Aztequita por Argentina. Ese va a salir este año. Después el octavo, que es la continuación de este, no sé cuándo va a salir. Supongo, se me ocurre que a principios del año que viene. Se me ocurre, una idea, capaz que sale este año, capaz que sale a mediados del año que viene, o a fin del año que viene, no sé. Se me ocurre que debería ser para principios del año que viene. Tipo marzo, es un buen mes para que salga ese libro. O diciembre de este año, qué sé yo. Todo puede ser. Sí, me parece eso. Sí, para el verano, para que la gente se lo lleve y lo lea. Noviembre, entonces. Noviembre de este año. Bueno, qué sé yo. Y mi noveno libro va a ser el libro de mi tesis doctoral. ¿Para qué dije esto? Ah, porque yo les decía que desde mi primer libro, Los problemas de la macroeconomía, que se puede ver como mi foco de preocupación es más o menos la misma. Es decir, la concentración de riqueza versus una modalidad de distribución de ingresos, que es una organización social más justa y más inclusiva. Bueno, y entonces empecé en este libro, aparece en la cronología de los artículos, la explicación de lo que fue la crisis económica más grande del siglo XX, que fue la gran crisis, la crisis del 30, ¿no?
Eh, obviamente que no se puede pasar por alto la existencia de dos guerras, eh, de dos grandes guerras, eh, llamadas a modo reducido Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y muchas otras catástrofes que implicaron genocidios, pérdida muy multitudinaria de vidas humanas. Estaba empleado el término multitudinario ahí, pero bueno, múltiples pérdidas humanas, una gran cantidad, una enorme cantidad de pérdidas humanas, que fueron otras guerras, ¿no? La guerra del Golfo, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, la guerra de las Malvinas. Y no debería dejar de ser menor contabilizar la generación de pobreza, hambre, miseria y muertes causados por ejemplo, bloqueos económicos, dictaduras, ¿no? Nosotros tuvimos el 16 de junio de 1955 un bombardeo a la Plaza de Mayo, con muertos. Bueno, no sé dónde estaba porque justo tuve que atender un asunto. Así que, bueno, no sé dónde estaba. Pero, digamos, el primer capítulo es un escrito que permite, de alguna manera, poner en relación varias cuestiones. Parte por la explicación de lo que sería el modelo keynesiano, ¿no? Es decir, cuenta qué pasó en Estados Unidos, ¿no? Estaba explicando el tema de las crisis, ¿no? Está bien, nombré crisis, bueno. Ahí está, ahí me acordé. Qué memoria fantástica que tengo. No puede ser la memoria increíble que me acuerdo todo. Lento. Pero me acuerdo todo. Ahora, lo que no puede ser es lo lento que soy. Sí, eso me preocupa. Que tengo muy buena memoria, pero soy demasiado lento. Así que bueno, estoy sumamente preocupado hace rato con esto. Porque me viene pasando... Bueno, bien. Entonces, ¿qué pasó? Digamos, en Estados Unidos estamos hablando del país que ya era el centro financiero del mundo. Ya había desplazado del eje del poder, digamos, Nueva York ya había desplazado a Londres, ¿no? El siglo XX, hay una película muy buena, pero hay que pensarla, pues si uno la ve por arriba dice, esto es una estupidez. Hay que pensarla. Se llama La Liga Extraordinaria. Actúa Sean Connery. No me acuerdo cómo se pronuncia. Sean Connery. ¿Saben a quién me refiero?
En un momento, creo que cuando Connery está... Bueno, en un momento, no les cuento la película porque si no es un desenlace. Pero este dato, ¿no? Connery le dice como si fuera una especie de discípulo, ¿no? A quien entrenó. Le dice, la película se sitúa en el año 1900. O 1899 o 1900. Uno de los 2 años. O sea, el cambio de centuria. Y le dice que el próximo año sea para ustedes, los norteamericanos, como el siglo que se termina fue para nosotros. Bueno, él es escocés, pero se refiere a Gran Bretaña, ¿no? Porque creo que actúa como una especie de rey, o no sé, no rey, pero bueno, un tipo muy poderoso del Imperio Británico. Entonces le dice a su discípulo norteamericano que el siglo entrante sea para ustedes lo que fue para nosotros el que pasó. Es muy buena la película, es muy buena, pero hay que mirarla y pensarla con inteligencia. Hay mucho mensaje, mucho mensaje. También hay mucho de superficialidad, pero si uno le presta atención a los mensajes, está muy buena. Está muy buena. Y es muy compleja. Si será escocés, que en un momento Sean Connery en esa película debía tener 80 y pico largos. No sé, 80 y pico. Y un estado atlético muy poco común para esa edad. Y en un momento, está bien que está todo armado para el cine, digamos, pero las tomas de las películas se toman las veces que sea necesario que quede bien, pero hay que hacerlo igual. Y justamente más todavía, hay que hacerlo varias veces hasta que queda bien. Bueno, y en un momento, en una pelea física, él se pone atrás de una columna, pasa un sujeto que sería como un enemigo, digamos. Él agarra una botella que tiene, ¡pac!, se la parte en la cabeza. Mira la botella y dice, qué desperdicio. Vaya si era escocés, ¿no? Bueno. Y bueno, en Estados Unidos pasaron varias cosas. Estados Unidos y Argentina eran los dos países que se estaban postulando para ser las potencias del siglo XX. Un poco por cercanía, un poco por lo que sea. Estados Unidos un poco más que Argentina. Aparte, Estados Unidos empezó una industrialización manejada por fuertes monopolios, Morgan, Carnegie, Rockefeller, en 1870. Entonces Estados Unidos ya tenía una ventajita. Acuérdense ustedes, en 1912 es el viaje del Titanic, el único viaje que hizo el Titanic, ¿no? Porque se hundió en su primer viaje. Que unía a Londres con Nueva York. Y Estados Unidos había sido, digamos, había sido codiciado y disputado por Francia y Gran Bretaña con
mucho ahínco, con mucha planificación. O sea, Estados Unidos era Estados Unidos, ya era Estados Unidos. Bien, pero quisiera nombrar un poco las características de Argentina en cuanto a, por ahí, su evaluación de PBI per cápita, como estaba en un país muy deshabitado en términos relativos. Ahora Argentina, digamos, si bien es el octavo país más grande del mundo y el número 30 en población, o sea, está en esos términos menos poblado que lo que es su superficie, ¿no? Pero Brasil, no sé qué me pasa con los números que me estoy olvidando en este momento, ¿no? Pero bueno, Brasil, ¿qué será? El doble de Argentina en tamaño. ¿Y su población cuánto es? 210 millones. O sea, más de 4 veces Argentina. Y Estados Unidos, que es el cuarto país más grande del mundo, tiene 330 millones de personas. Y Europa, que en tamaño es más chica que Estados Unidos y más chica que Brasil, toda Europa es un poco más grande que Argentina. Pongan toda Europa, incluyendo la del norte, incluyendo incluyendo Islandia, creo también. Toda Europa creo que es más chica que Brasil. Y en Europa hay 750 millones de personas. ¿Qué tal? En toda Latinoamérica, que es 4 veces Europa de tamaño, hay 650 millones de personas. En toda Latinoamérica. En Sudamérica, 400 millones. De los cuales, fíjense, la mitad es Brasil, en población. Bueno. Estados Unidos tiene la virtud, en términos, en análisis económico y político y financiero y estratégico, que en simultáneo con las grandes inversiones que se venían dando y el desarrollo que se venía dando, que tiene una industrialización pesada desde 1870 aproximadamente, más o menos igual que Alemania, tiene un periodo que se llamó de la administración científica, que muchos de ustedes ya lo vieron en algunas materias de administración. La administración científica han leído, además de Henry Ford, a Elton Mayo, a Fayol, el más importante, que se me fue el nombre en este momento, estoy fallando con la memoria también. Bueno, ya se va a venir. Bueno, que la administración científica era una organización de la producción en la cual se ponía el énfasis en la planificación de los tiempos y los movimientos. El operario solo tenía que cumplir con los planes de operario, ¿no? Y bueno, y entonces pasó, digamos, que en Estados Unidos eso se estaba dando, es decir, el incremento en las producciones se estaban dando muy rápido. El desarrollo, el aumento de la eficiencia, ¿qué más? Que Estados Unidos, que convierte la cuarta guerra imperial alemana en primera guerra mundial, porque le resultaba provechoso, pasó de ser deudor de Europa, si no me equivoco, en 3.000 millones de dólares, pasa a ser acreedor de Europa en, si no me equivoco, 11.000 millones de dólares. Entonces, todas esas cuestiones hicieron pensar
de que después de la guerra, aparte de todas las mentiras de la época de la guerra, ¿no? Que decían, cuando se acabe la guerra, vean cuán eficiente es la energía humana para destruir. Bueno, cuando se acabe la guerra, toda esta energía humana va a ser puesta para construir y vamos a tener un mundo de paz, armonía y de felicidad absoluta. Entonces, se creían que habían encontrado la fórmula eterna de la felicidad. Mientras voy pensando que me olvidé. Elton Mayo, Henry Ford, Fayol. ¿Y el más importante cuál era? Va, el que se estudia como más importante. Cada uno es importante en lo suyo, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Cuando se estaba dando este enorme crecimiento, había una teoría, que era la ley de Say, que sugería que toda oferta crea su propia demanda. Es decir, no lo noté acá. Bueno, es decir que si hay producción, demanda siempre va a haber. Lo que pasaba es que la riqueza norteamericana se hallaba muy concentrada en apenas un 15 a 20% de la población. Entonces, la pregunta debería haber sido, si se sigue produciendo así, ¿quién va a poder comprar toda esa producción? Porque si la riqueza está muy concentrada, significa que la mayoría de la población no tiene los recursos para poder comprar todo lo que se produce. ¿Y entonces qué va a pasar con eso? Se empezó a generar lo que se llamó la burbuja financiera, la burbuja especulativa, donde, claro, como todas las empresas estaban ganando buena plata, entonces la gente compraba acciones. Y la compra de acciones se capitalizaba muy rápido. Pagaban dividendos, buenos dividendos, porque las empresas ganaban bien, funcionaban bien. Y además empezó a haber un aumento en el precio de las acciones. Pero a una velocidad de por ahí un 30% anual. Entonces, muchos empezaron a decir, che, esta es la mejor forma. Pido un préstamo en el banco al 12%, es decir, el Banco Central norteamericano le prestaba a los bancos al 5%. Los bancos le prestan a la gente al 12% y la gente coloca esa plata en acciones que capitalizan al 30%. Negocio perfecto, somos todos felices. John Ruskin decía, dentro de un tiempo en Estados Unidos, no solo que todo el mundo podrá ser rico, sino que todo el mundo deberá ser rico. Pero, decía John Maynard Keynes, para los amigos, lo que no se dieron cuenta es que esa velocidad de crecimiento en la producción no iba a poder ser imitado por la demanda, porque es la demanda efectiva la que genera el nivel de actividad y de empleo en la economía. Y fue eso lo que pasó. Llegó un momento en donde las empresas dejaron de vender todo lo que producían y entonces comenzaron a tener un exceso de oferta, excedente de producción, incremento de stocks, incremento de existencias, había que parar de producir. Cuando se para de producir, se echa gente. Empieza a generarse desempleo y bajan las ganancias de las empresas. Y entonces se empiezan a correr rumores de que esto se había terminado, de que el boom especulativo se había terminado. Y que iba a aparecer un momento, iba a llegar un momento en el cual se iban a empezar a vender masivamente todas las acciones. Y eso pasó. ¿Qué pasa cuando hay un boom de oferta? Baja el precio. ¿Qué es lo que pasó? Quebraron miles de bancos, miles de empresas, miles de suicidios, miles de personas que incluso habían hipotecado su casa para poder hacer esa operación y perdieron sus propiedades.
Bueno, en la película Titanic, ya que la nombré, aparece que el tipo el, el que se queda sin Rose, porque Rose se va con el pibe que es un actorazo. Bueno, no me acuerdo el nombre. Es un actorazo el pibe. Bueno, ya no es tan pibe, pero un actorazo, tremendo actor. Lo catalogaban como lindo, pero en realidad es mejor actor que lindo. Bueno, no sé, a mí no me gustan los tipos, pero puedo distinguir. Es un tipo fachero, pintón, pero como actor, se destaca más. Bueno, el tipo el que se queda sin Rose, el que se fue a casar con Rose y la perdió, aparece en la película como que cuentan que él se suicidó en la crisis del 30, ¿no? O sea, bueno, y ¿cómo es? Bueno, y entonces sale, digamos, ya como consagrado el mensaje de Keynes en la obra Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero de 1936, la famosa Teoría General de Keynes, en la cual explica, digamos, que el nivel de actividad y empleo de la economía son determinados por el nivel de demanda, por la demanda efectiva, es decir, por el gasto realizado en la economía, es decir, consumo más inversión más el gasto del gobierno. ¿Por qué? Porque dice la inversión es muy errática y depende de demasiados factores, como por ejemplo tasas de interés, bueno, las expectativas, lo que él llama eficiencia marginal del capital, que es la evaluación de la evolución de las ganancias. Entonces dice Keynes, como en realidad la economía dejada sola opera en niveles apreciablemente inferiores a los de pleno empleo, o sea, cuando vengan dentro de 100 años los libertarios a decir todas las pavadas que dicen los libertarios, léanme a mí y dense cuenta que yo tuve razón, ¿tá? Así que no vengan los libertarios con ese versito porque se lo creen los que no saben la historia. Hay que saber la historia, si no, no puede pensar absolutamente nada. Agarrar la guitarra y tocar, somos todos libres, somos todos, nos amamos entre todos y nos vamos a amar entre todos y no hay que pensar en el pasado. Cuando dejemos de pensar en el pasado vamos a ser todos felices. Bueno, eso ni pasó ni pasará. Entonces lo que hay que hacer es aprender del pasado para construir un futuro mejor. Así que, bueno, díganle a los libertarios que lean a Keynes. Bueno, que entonces Keynes dice, cuando vengan los libertarios dentro de 100 años, vean qué es lo que pasó, y qué es lo que pasó antes de que yo me muera y después que yo me muera. Que siguió pasando lo mismo. Entonces, los niveles de actividad de la economía oscilan apreciablemente, en niveles apreciablemente inferiores a los de pleno empleo. Entonces, la forma de acercar a la economía al pleno empleo es a través de la intervención del Estado, que gaste, complementando el consumo y la inversión, en obra pública generadora de empleo directo, como represas hidroeléctricas, puentes, caminos, viviendas, etc. Y además generando condiciones como tasas de interés selectivas para la inversión productiva y demás, que garanticen un acercamiento de la economía hacia los niveles de pleno empleo. Lamentablemente para Estados Unidos los consejos de Keynes no fueron suficientes para revertir la crisis y se generó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, porque no se lo tomaron en serio, tal vez, no lo aplicaron con la suficiente seriedad. Y después de la Segunda Guerra Mundial, con el mundo totalmente destruido, ahí en el mundo se puso en marcha el plan keynesiano. O sea, el plan de Roosevelt, New Deal, primer New Deal, segundo New Deal, no funcionaron. Sí funcionó el plan Marshall, el que se aplicó en el mundo al terminar la Segunda Guerra Mundial, y en Argentina coincide con el inicio del peronismo.
de esto va a haber que ir hablando, porque ahora lo llaman populismo. ¿Qué es populismo? Porque decir populismo, decir nacional y popular, decir nacionalista, por ahí alguna cosa suena mejor, bueno, pero ¿qué significa? Vamos a definir, ¿no? Es decir, alguno te pregunta, che, ¿vos crees en Dios? Bueno, definime Dios, ¿qué es Dios? Y desde ahí yo veo si creo o no creo, ¿no? Yo tuve una novia que no quería tener hijos, ¿no? Y yo sí. Y en un momento me dice, un disparate, ¿no? Me dice, bueno, pero si tenemos hijos, o sea, si te doy el gusto de tener hijos, qué situaciones, ¿no? Difíciles, ¿no? Humanamente, porque vos querés a la otra persona, pero hay una incompatibilidad entre proyectos. Las relaciones humanas son complicadas. Bueno, yo todavía no tengo hijos y sigo con la misma gana de tener, pero bueno. Me decía, si tenemos hijos lo vamos a tener que bautizar. Ah, ajá, ¿y por qué? ¿Por qué los vamos a tener que bautizar? Y porque si no queda a la deriva de la protección de Dios. Ah, ¿por qué? Dios te protege si te bautizás y si no te bautizás no te protege. Y sí, es así. Bueno, yo con ese Dios no quiero saber nada. O sea, si Dios me lo definiste así, yo en Dios no creo. Por lo menos no creo en ese Dios. Bueno, entonces empecemos a definir los conceptos. Somos universitarios, ¿no? Entonces, vayamos a pensar qué significa nacionalismo, qué es lo popular, populismo, nacional y popular. Hablé de libertario, pero sin definirlo. Bueno, acabo de publicar una serie de artículos donde cito a los libertarios, lean. O sea, a ver, yo les digo, voy a tratar de... incluso empecé con el capítulo 1 y lo dejé por la mitad, porque acá es el caso argentino, o sea, llegué a la mitad del primer capítulo, entre la presentación, entre que hablo pavadas y no sé qué. Bueno, en el próximo videito voy a terminar el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Me propongo concretar ese objetivo. Tal vez en el transcurso de esta semana. Y además lean los nuevos articulitos. Y tal vez alguna de los programas de radio, de mis columnas radiales. Mañana, martes, voy a publicar una que se llama acerca de las mentiras de los libertarios, una cosa así. Bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos. Ustedes me ven a mí, yo no lo veo a ustedes. Bueno, pero nos vemos.